La Ciudad de México es fascinante. Es un lugar lleno de contrastes. Es vibrante, histórica, un motor económico y cultural tremendo. Pero si uno se pone a ver cómo se gobierna, es una historia de tensión constante. Un relato de promesas, de sueños de autonomía que una y otra vez se topan con la dura realidad de un control que no se va. Y aquí vamos al corazón del asunto. La pregunta clave que lo define todo es esta. ¿Cómo le haces para equilibrar la vida de millones de personas con el hecho de que ahí, en esa misma ciudad, está la sede del poder federal de todo un país? Y ojo, esta tensión no es algo de ahora, ¿eh? Ha sido así, moldeando a la ciudad por siglos. A ver, durante la mayor parte de su historia, desde que se creó el Distrito Federal allá por 1824, la ciudad no se gobernaba a sí misma, ¿no? El gobierno federal mantenía un control directito con la excusa de que era necesario para la seguridad y para que los poderes de la Unión funcionaran bien. Pero en la práctica, esto significaba que los habitantes de la capital eran como ciudadanos de segunda en su propia casa, con derechos políticos muy limitados. Pero bueno, todo esto parecía que iba a cambiar con la famosa reforma política de 2016. Y este fue un momento, de verdad, clave. Fue la culminación de décadas y décadas de lucha por derechos políticos. Se prometía una nueva era, una de autogobierno, de poder local para la recién bautizada Ciudad de México. Pero, claro, este cambio no pasó de un día para otro, para nada. Fue una lucha de casi 2 siglos. Piénsenlo. Desde la creación del Distrito Federal en 1824, luego una centralización todavía más fuerte en 1928 que borró del mapa a los municipios, hasta que llegó un primer gran paso en 1997 cuando por fin se pudo votar por un gobernante local. Así que la reforma de 2016 no fue el comienzo, sino la meta de un camino muy, pero muy largo. En el papel, la cosa sonaba increíble. La promesa era clarísima. La Ciudad de México se convertía, oficialmente, en una entidad federativa más, con su propia constitución, su Congreso local y, lo más importante, gobiernos locales, las alcaldías, que iban a reemplazar a las viejas delegaciones. Parecía que, ahora sí, se acababa la era del control central. Pero ya sabemos cómo es esto, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho enorme. Esa autonomía tan prometida muy pronto se encontró con los límites de una estructura de poder que, en la práctica, pues no había cambiado tanto. Esa libertad recién ganada tenía, y todavía tiene, unos candados bastante importantes. Miren, para entender lo que de verdad pasa, hay que conocer este concepto, autonomía tutelada. Es que describe la situación a la perfección. Significa que aunque en teoría las alcaldías son autónomas, en la vida real operan bajo la estricta vigilancia y el control del gobierno central de la ciudad. Una autonomía con supervisor, digamos. Y el contraste es brutal. La promesa era tener gobiernos locales fuertes, cercanos a la gente, que pudieran resolver los problemas del día a día, ¿no? Como los baches o la recolección de basura. Pero la realidad es que las alcaldías muchas veces se encuentran con las manos atadas justo en los temas que más importan. A ver, ¿y cómo funciona esta tutela en la práctica? Pues miren, se nota en áreas que son cruciales. Primero, el presupuesto. Las alcaldías no tienen autonomía fiscal real, dependen del dinero que les asigne el gobierno de la ciudad. Segundo, la seguridad. El alcalde o alcaldesa no es el jefe de la policía en su territorio. Tercero, el desarrollo urbano. Tampoco deciden libremente sobre el uso del suelo. Y eso impacta todo, desde dónde se construye hasta cómo se maneja el tráfico. Y ya ni hablemos de servicios básicos como el agua, que también dependen de un sistema central. En resumen, la autonomía se queda como un cascarón vacío. Bueno, ahora pasemos a otra de las grandes promesas de la Constitución de 2016. Porque no todo era estructura política. También había una visión social muy progresista, que se resume en un concepto bien poderoso, el derecho a la ciudad. Fíjense qué potente. La Constitución nos propone ver la ciudad de una forma radicalmente distinta. No como una mercancía, sino como un espacio de todos y para el bienestar de todos. Es una promesa de justicia, de equidad, de sustentabilidad. Todo eso escrito en la ley más importante de la capital. Suena increíble, ¿verdad? Pero esa visión, esa utopía, se estrella contra una realidad mucho más dura. Una ciudad que está profundamente fragmentada por la desigualdad, donde ese ideal de un espacio para todos
choca contra muros, y no solo físicos, también invisibles. Los expertos la describen como una ciudad dual, o sea, como si fueran dos ciudades en una. Por un lado está la ciudad con servicios de primera, con buena infraestructura, con oportunidades, concentrada en unas cuantas zonas. Y por otro, una ciudad periférica, desconectada, llena de carencias, que es donde vive la mayoría de la gente con menos ingresos. ¿Y por qué sigue existiendo esta división tan marcada? Bueno, porque hay unas fuerzas estructurales muy poderosas. La segregación, que empuja a los más pobres cada vez más lejos. El mercado inmobiliario, que casi siempre le da prioridad a la ganancia sobre la vivienda accesible. Y hasta el espacio público, que es el lugar donde deberíamos encontrarnos todos, se privatiza y se vuelve exclusivo. Y aquí es donde todo se conecta. ¿Cómo puede una alcaldía garantizar ese derecho a la ciudad si no controla la planeación urbana o si no tiene presupuesto para crear parques y plazas de calidad? Y esta brecha, esta distancia entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad, tiene efectos directos en nuestra vida. No es solo teoría. Vamos a ver un ejemplo súper concreto y crítico para cualquier ciudad del mundo: el agua. La gestión del agua en la ciudad es el ejemplo perfecto de cómo una gobernanza débil crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Todo comienza con tarifas que se fijan por razones políticas, no técnicas. Esto hace que se recaude poco dinero, y si no hay dinero, no hay para mantenimiento. El sistema se va deteriorando, el servicio empeora, hay fugas, escasez, y entonces la gente, con toda la razón del mundo, pues menos quiere pagar. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, un síntoma clarísimo de los problemas de fondo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Pues nos deja frente a un desafío gigantesco. ¿Cómo cerramos esa brecha enorme que existe entre un marco legal súper avanzado, de primer mundo, y una operación diaria que está llena de limitaciones y de vicios del pasado? El punto clave es este. La Ciudad de México tiene en sus manos el plano de una de las ciudades más justas y democráticas que uno se pueda imaginar. Pero el plano no es el edificio. La construcción de esa ciudad ideal está, pues, muy lejos de terminar. Está atorada entre la centralización del poder y la lógica del mercado, justo las cosas que la Constitución quería regular. Al final, la gran pregunta no es si el ideal es bueno o no, sino ¿qué hace falta para alcanzarlo? ¿Hay que darles más poder real a las alcaldías? ¿Se necesitan mecanismos más fuertes para que el mercado no se coma a la ciudad? ¿O tal vez se necesita una ciudadanía que participe y exija mucho más? Las respuestas a estas preguntas van a definir el futuro de una de las ciudades más complejas y fascinantes de todo el planeta.